Bueno, entonces vamos a hablar sobre el potasio el día de hoy. Entonces, para poder abarcar el tema de potasio, se dividió en introducción, en hipocalemia y en hipercalemia. Ya en la parte de introducción vamos a hablar acerca del metabolismo del potasio, el manejo del potasio por el riñón, la excreción renal de potasio y la síntesis de aldosterona. ¿Qué es lo que hay que entender? El potasio es el catión intracelular más importante y esto se debe a la bomba sodio-potasio terepeasa, la cual va a sacar tres sodios y va a entrar dos potasios en contra de su gradiente de concentración. Por eso se necesita gastar un ATP para hacer ese intercambio y como resultado deja una carga neta negativa. Entonces, todo esto va a hacer que la carga, sí, la carga de la célula como tal va a ser mucho más negativa. Y eso se debe, y eso es el potencial de membrana en reposo. Entonces, hay que mencionar que un 10% se encarga la bomba sodio-potasio TPase y el resto se encarga por los canales de, pues los INWAR1 canales de potasio, los IK1. Ahora, hay que entender de que el potasio tiene un balance externo y un balance interno. Entonces, el balance externo es el potasio que pertenece a la dieta y lo ideal es que sea completamente excretado por el riñón. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber un balance neto cero. Esto se da para que haya, pues para que se evite trastornos de el potasio. Cabe mencionar adicionalmente de que el potasio tiene una división asimétrica. Como les había dicho, es el catión más importante intracelular. Por eso es que dentro de la célula va a tener un valor de 140 a 150 mil equivalentes por litro y extracelularmente va a ser menor. Va a ser de 3,5 a 5,5 mil equivalentes por litro. Un valor por debajo de 3,5 ya se consideraría hipocalemia y un valor por encima de 5,5 se consideraría hipercalemia. Ahora, ya el balance interno, como ya hemos mencionado, es ya la distribución asimétrica. Listo. Ahora, el potasio va a tener cuatro funciones. Primero, va a modular el potencial de membrana en reposo, el volumen celular, el tono vascular y las enzimas. ¿Cómo así? Dentro del potencial de membrana en reposo, tanto la hipo como la hipercalemia va a generar que las células se despolaricen. Y eso genera que en la hipocalemia va a inducir un automatismo normal. Y esto se da porque la bomba sodio-potasio ATPasa y los IK1 que hacen el potencial de membrana en reposo más negativo no van a poderse, pues no van a poder funcionar o van a estar enlentecidos por la falta de potasio. En cambio, tanto la hipo como la hipercalemia va a generar reentradas, que acordémonos que las reentradas son condiciones arritmogénicas. Otra función que tiene es el volumen celular. Entonces, a mayor líquido va a sacar, pues a mayor edema tenga la célula, va a sacar potasio. A menor líquido tenga la célula, va a entrar potasio. Listo. En el tono vascular es que el exceso de potasio va a generar vasodilatación y la insuficiencia de potasio va a generar vasoconstricción. Y finalmente, el potasio se va a encargar de el control de algunas enzimas, ya que van a servir como cofactores. Ahora, ¿qué hay que entender? El riñón por sí solo se demora aproximadamente entre 6 a 12 horas para botar potasio per se, pero con ayuda de hormonas o pues con estimulantes hormonales o con estimulantes no hormonales va a generar que se excrete o que se regule el potasio mucho más rápidamente y eso es lo que le funciona al organismo. Ahora, dentro de los estimulantes hormonales está la insulina, las catecolaminas y la aldosterona. Con la insulina lo que sucede es que ella al pegarse al receptor IRS que se encuentra acá va a estimular al IRS1 y es el ISR1 va a generar que se prenda el PI3 quinasa y esa PI3 quinasa va a inducir la función de la proteína quinasa C asimétrica o atípica, en la cual, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar el complejo ERK1 y ERK2 el cual va a potenciar o va a prender
la subunidad alfa de la bomba sodio-potasio TPasa. Pero otra función que tiene es inhibir al fosfolemán, que es el inhibidor de las subunidades alfa y beta de las bombas sodio-potasio TPasa. En resumen, la insulina lo que hace es que se promueva o que se potencie la bomba sodio-potasio TPasa. Y eso me puede regular el potasio. En cambio, las catecolaminas lo que va a hacer es que se va a unir a un receptor heptamérico acoplado a proteína G sub alfa, el cual se conoce como beta adrenérgico, y lo que va a hacer es que va a activar la vía de la proteinquinasa A, y eso va a ser lo mismo que la proteinquinasa C asimétrica, es decir, va a bloquear el fosfolemán o el FXY2, FXD1, y obviamente todo esto se va a resumir en lo mismo que la insulina. La acción de las catecolaminas y la acción de la insulina van a potenciar pues va a hacer que se potencie la bomba de potasio TPasa. Con respecto a la aldosterona, pues no se tiene muy claro cómo se hace, no hay como una ruta de segundos mensajeros específica, sino que tienen mucho. Por eso es que, pues, es como que medio difícil comentarlo todo en una sola diapositiva. Ahora, ya pasamos a las hormonas y ahora vamos a pasar a las condiciones no hormonales que van a ayudar a que se excrete potasio, en los cuales va a ser la acidemia, va a ser el, ¿cómo es que se llama? La osmolaridad plasmática efectiva, el ejercicio y la lisis vascular. Entonces, dentro de la acidemia es que en la célula van a existir transportadores de ácidos monocarboxílicos donde va a entrar el ácido y la base. Y listo, no pasa nada. Pero, como no van a existir transportadores dicarboxílicos, lo que sucede es que va a entrar el potasio y para mantener la electroneutralidad debe salir, perdón, va a entrar hidrogeniones y para mantener la electroneutralidad va a salir potasio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de una acidemia orgánica, es decir, lo que sucede con los cuerpos cetónicos, van a entrar por el canal de los ácidos monocarboxílicos. Entonces, una disminución de la salida de potasio de las células no va a causar mucho estrago. ¿Listo? En cambio, lo que sería la acidemia inorgánica o los ácidos producidos por el ciclo de Krebs, que ya son ácidos dicarboxílicos, ahí sí va a ser el cambio de electroneutralidad, que es que la presencia de esos ácidos, para no alterar el estado ácido-base, se chupa las células el hidrogenión y para mantener la electroneutralidad saca potasio. Ahora, ¿qué sucede con la osmolaridad plasmática efectiva? Inicialmente, cuando hay una elevación de la osmolaridad plasmática efectiva, ustedes saben que eso va a deshidratar a las células. Eso inicialmente va a causar una hipocalemia extracelular porque sale agua de las células y si nos acordamos la fórmula de concentración, eso quiere decir que concentración es igual a N sobre V, entonces si se aumenta V, tumba la concentración de potasio. Pero al mismo tiempo, el potasio intracelular se concentra. ¿Por qué? Es lo mismo, concentración es igual a N sobre V. Entonces, si cae el volumen porque porque la célula se deshidrata, entonces se concentra el potasio intracelular y el extracelular se diluye. Y listo. Todo eso se traduce en que si se diluye es que cae y si se concentra es que aumenta. Entonces, claro, cuando sucede este fenómeno, lo que va a hacer es que ¿van a qué? Pues la concentración intracelular aumentada de potasio va a activar los canales de fuga y eso va a hacer que se produzca una hipercalemia por culpa de una osmolaridad plasmática efectiva elevada. En cambio, si hay una osmolaridad plasmática disminuida, eso va a hacer que se hinchen las células. Obviamente el potasio extracelular se aumenta porque se concentra y el potasio intracelular se diluye. Pero como en este caso no se activan los canales de fuga, va a generar lo mismo tanto la osmolaridad plasmática efectiva elevada como la disminuida. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que tanto los cambios que los cambios de la osmolaridad plasmática efectiva va a generar que el potasio salga extracelularmente.
¿Qué es lo que sucede con el ejercicio? El ejercicio va a generar potenciales de acción más rápidos de lo normal y eso va a hacer que la bomba sodio potasio TPasa no dé la talla y eso genere que se aumente el potasio extracelular, es decir, que lo bote. Y pues claro, la ley celular es muy fácil. Es simplemente que se dañan las células y las células tienen una alta concentración de potasio, eso va a generar una hipercalemia. Ya. Por eso es que, por ejemplo, las quimioterapias deben ser espaciadas en el tiempo para que no generen trastornos del potasio como la hipercalemia. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? El potasio como tal va a ser excretado en 5 partes. En el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal, en el asa delgada de Henle, en el asa gruesa de Henle y en el nefrón distal. Ya después de tener eso en cuenta, vamos a mencionar de que el riñón es el órgano encargado de hacer los ajustes importantes de forma crónica al momento de una hipocalemia o de una hipercalemia. Ambos generan mensajes celulares y eso va a hacer que se regule si es que no hay daño, si es que el riñón está dañado. Entonces, las alteraciones del potasio pueden ser de origen extrarrenal, es decir, que el riñón no tenga nada que ver, o de origen intrarrenal, que es que el riñón sí tiene que ver. Entonces, para saber dónde es el origen de la alteración del potasio, se debe solicitar la fracción excretoria del potasio o el FECA, que es un análogo del FENA, pero en vez de ser para el sodio, es para el potasio, y el gradiente transtubular de potasio o TTGK, que aquí está pues una tabla en la parte inferior izquierda. Entonces, vamos a poner dos escenarios, una hipocalemia y una hipercalemia. Entonces, con la hipocalemia vamos a ver si el problema es por fuera del riñón y si es por dentro del riñón. Y en la hipercalemia ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Qué sucede cuando el problema de hipercalemia es por fuera del riñón y cuando el problema de la hipercalemia es por dentro del riñón? Entonces, cuando hablamos de que la hipocalemia es extrarrenal, va a tener un feca y un gradiente transtubular caído, debido a que la hipocalemia no va a ser causada por el riñón. Entonces, este no va a excretar ni manejar luminalmente esa condición. Pero si la hipocalemia es intrarrenal, los valores invierten. Es decir, el feca va a estar elevado y el gradiente transtubular va a estar elevado. Porque como fueron causados por el riñón, lo que va a generar es que se excrete el potasio y se han manejado luminalmente. En el caso de la hipercalemia extracelular, el feca y el gradiente transtubular van a estar elevados, debido a que la hipercalemia no va a ser causada por el riñón, pero como el riñón está bueno, él va a aumentar la excreción renal para poder compensar la hipercalemia. En el caso de que la hipercalemia sea intrarrenal, el feca y el gradiente transtubular van a estar caídos, porque a pesar de que el riñón es el causante de esta condición, él no va a tener los medios o va a estar enfermo para poder excretar el riñón, para poder excretar el potasio. Listo. Ahora, vamos a hacer un repaso de la fisiología normal del riñón con respecto a las secciones donde son manejadas. Entonces, no, acuérdense que habíamos mencionado el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal, el asa gruesa, el asa delgada y el nefrón distal. Para poder abordar este tipo de cosas, vamos a dividir la célula en la membrana vasolateral, que es la que está en contacto con la sangre o con el intersticio, pues, y la membrana luminal, que es la que va a estar en contacto con la orina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la membrana vasolateral va a haber una bomba sodio potasio TPasa y un canal de potasio, el cual es un canal de potasio inward rectificado ATP dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Si el ATP está elevado, el canal se cierra y si el ATP está caído, el canal se abre. Entonces, ¿cuándo puede haber una depresión de ATP? Eso sucede cuando hay un exceso de, pues cuando la bomba sodio potasio TPasa está hiperfuncionando. Además, que ese canal de potasio inward dependiente, inward rectificado ATP dependiente, pertenece a los IK1, que acordémonos que los IK1 van a ser uno de los que más manejan el potencial de membrana en reposo.
Ahora, la membrana vasolateral, la membrana, perdón, luminal tiene un canal de estiramiento mecánico que permite la salida de potasio y de agua paralelamente. Entonces, este es un canal que controla el volumen celular, es de acción lenta y casi nunca se activa. Y el intercambiador sodio-H+. Este es ayudado por el transportador sodio-H+ de la asa gruesa de Henle. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que se puede resumir en tres pasos la fisiología del potasio, del transporte del potasio, el tubo contorneo proximal, en tres pasos. Entonces, todo esto va a terminar generando una reabsorción paracelular del potasio. Es decir, que el potasio se va a transportar pasivamente y es la porción que reabsorbe muchísimo más potasio de la nefrona. Aproximadamente el túbulo contorneado proximal reabsorbe un 65% del potasio de forma paracelularmente, es decir, sin el uso de ATP. Entonces, en el paso 1, inicialmente se reabsorbe más sodio que otras cargas negativas. Esto va a generar un lumen negativo en la parte de la orina por el exceso de sodio extracelular que va a haber. Y ese exceso de sodio, pues va a entrar a la célula. ¿Sí o qué? Entonces, ese lumen negativo va a hacer que se reabsorba el cloro. ¿Listo? Y ese cloro va a ser reabsorbido de forma paracelularmente o transcelularmente, generando así un lumen positivo al final del túbulo contorneo proximal. Y ese lumen positivo hace que se reabsorba paracelularmente el potasio extracelular, porque pues las células repelen las cargas. Entonces lo más importante es que el potasio se reabsorbe paracelularmente. ¿Listo? Eso es lo más importante. ¿Eso qué quiere decir? Inicialmente se va a formar un lumen negativo para dar paso a que se forme un lumen positivo, y ese lumen positivo va a hacer que se repele el potasio y se reabsorba paracelularmente. Eso es el resumen grande. ¿Qué es lo que sucede con el túbulo contorneado proximal? Este va a ser alterado por el estado ácido-base. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la acidosis, dependiendo si hay hipocalemia o si hay hipercalemia, la dinámica del transporte de potasio en el túbulo contorneado proximal va a cambiar. Para que ustedes queden con eso en la cabeza, es que la acidosis va a generar hipercalemia o el exceso de hidrogeniones va a generar un exceso de potasio extracelular. Entonces, en el caso de la hipercalemia, lo que sucede es que si hay una acidosis, solo va a ingresar el potasio y para mantener la electroneutralidad solo ingresa, perdón, en hidrogenión y para mantener la electroneutralidad va a salir potasio. Entonces, en una hipercalemia, en el contexto de una acidosis, para corregirse, como habíamos mencionado, entra H+ causando una acidosis intracelular con una alcalosis extracelular que produce una salida de potasio y eso va aumentando así la concentración de potasio, empeorando su estado si está en el contexto de una hipercalemia. Entonces, en la hipercalemia le va a perjudicar la acidosis porque lo perpetúa. En el cambio, en una hipocalemia, si hay una, solo perdón, H+ y sale potasio. Es lo mismo que el anterior, pero al revés. ¿Eso qué quiere decir? Ingresa H+ y sale potasio para mantener la electroneutralidad. Entonces, para una hipocalemia extracelular, en el contexto de una acidosis, para corregirse, entra H+ causando una acidosis intracelular con una alcalosis extracelular que produce una salida de potasio, aumentando así la concentración de potasio, mejorando su estado. En resumen, la acidosis beneficia a a la hipocalemia y perjudica perdón, la acidosis perjudica a la hipercalemia porque va a perpetuar la salida del potasio, pero mejora la hipocalemia por lo mismo, porque va a salir potasio y va a compensarse. Ahora, en el caso de la alcalosis, lo que sucede es algo contrario. Entonces, cuando hay una hipercalemia, si hay una alcalosis extracelular, solo sale
H más y eso va a entrar potasio para mantener la electroneutralidad. Entonces, en una hipercalemia extracelular, en el contexto de una alcalosis, para corregirse, sale H más causando alcalosis intracelular con acidosis extracelular que produce una concentración, que produce una entrada de potasio, disminuyendo así la concentración de potasio, mejorando el estado. ¿Eso qué quiere decir? La alcalosis va a tumbar el potasio y eso le beneficia a la hipercalemia, porque eso compensa el trastorno electrolítico. Pero en cambio, en el otro lado, lo que sucede es que si hay una alcalosis extracelular en el contexto de una hipocalemia, lo que sucede es que solo sale potasio, solo sale hidrogeniones de la célula y para mantener la electroneutralidad entra potasio. Listo. Entonces, en una hipocalemia, en el contexto de una alcalosis, para corregirse, sale H más causando una alcalosis, perdón, con una acidosis extracelular que produce una entrada de potasio, disminuyendo así la concentración de potasio, empeorando el estado cuando la persona tiene hipocalemia. Entonces, en resumen, la acidosis va a permitir que se aumente el potasio intracelular. En cambio, pues la acidosis, perdón, y la alcalosis va a permitir que se caiga el potasio extracelular. Entonces, claro, dependiendo del estado, dependiendo del trastorno hidroelectrolítico de potasio que estemos hablando, esto va a generar que lo beneficie o no. Ya. Ahora, cuando hablamos de el transporte de potasio en el asa delgada de Henle, lo que sucede es que las nefronas yuxtaglomerulares tienen asas de Henle mucho más largas de lo normal, en donde tienen un gradiente de potasio cada vez mayor, como ustedes pueden ver acá, al igual que el del sodio, al igual que el del cloro, y esto se hace para formar un intersticio hiperosmolar en el asa gruesa de Henle. Pero dependiendo de la porción del asa de Henle, la concentración de potasio cambia. La mayor permeabilidad le beneficia al intersticio hiperosmolar porque va a retener potasio. Entonces, el asa delgada de Henle se aumenta la permeabilidad al potasio y eso va a generar que haya un exceso de potasio intracelular porque va a terminar reabsorbiéndose del lumen y por ende va a generar un gradiente de concentración más elevado. En cambio, como la grasa gruesa de Henle es menos permeable al potasio, eso va a hacer que se disminuya la concentración de potasio intracelular, porque es expulsado del lumen y por ende se cae el gradiente de concentración. Ahora, vamos a hablar sobre el asa gruesa de Henle. Entonces, ¿qué hay que entender? En la membrana vasolateral, como aquí aparece, tiene una bomba sodio-potasio TPasa y un canal de potasio importantes, pues. En el otro lado, como ustedes recordarán, tiene un contrasportador conocido como sodio-potasio 2 cloros, que es inhibido por la furosemida, y el cotransportador sodio H+, que pues no está graficado acá. Normalmente, ese sodio H+, va a ayudar principalmente al túbulo contornado proximal, como habíamos mencionado. Y finalmente, aquí sí está graficado, estaría el ROMK. Entonces, como pueden ver aquí en el otro lado, el asa gruesa de Henle reabsorbe el 25% del potasio. Entonces, la mayoría se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, como aquí aparece, con su reabsorción paracelular de potasio en un 65% o 67%, eso no importa. Y el 10% restante se reabsorbe en el túbulo contorneado distal, por ejemplo, aquí está, perdón, eh, en adelante. Y estos porcentajes siempre se mantendrán. El ajuste, pues porque ustedes miren que acá en el túbulo contorneado proximal, en el asa gruesa de Henle se van a mantener los valores de 65-67% o de 25-20%, pero aquí en adelante estos valores sí se van a modificar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El ajuste
o la corrección de los trastornos del potasio van a hacerse en el nefrón distal, pero las señales para ajustarlo empiezan en el túbulo contorneado, perdón, en el asa gruesa ingénita. ¿Listo? Entonces, como ustedes sabrán, en general, la fuerza química es mucho mayor que la eléctrica del potasio. Por eso es que el potasio tiende a salirse del intersticio por el gradiente químico. Y la forma de contrarrestar esto es usando la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana luminal. Al gastar ATP, el cual vasolateral. Al gastar ATP, el cual lo que va a hacer es que va a disminuir la concentración de sodio intracelular, que es aprovechado por el cotransportador sodio-potasio 2 cloros de la membrana luminal. Entonces, la sumatoria del gradiente químico del sodio y el cloro le permiten a la célula entrar potasio para establecer la electroneutralidad. ¿Eso qué quiere decir? La función de esto va a ayudar a que pues, para que el cotransportador sodio-potasio dos cloros, entre potasio, ya que este lo bota. Listo. Ahora, cuando hablamos del túbulo contorneado distal, ¿qué es lo que sucede? Lo importante es que se altera la electroneutralidad para reabsorber el 25% del potasio obligatoriamente, como habíamos mostrado, y excretar el potasio para hacer funcionar el contrasporte sodio-potasio ATPasa al generar un lumen positivo. Y ese lumen positivo se mantiene por las siguientes condiciones: la poca irrigación y los sensores de calcio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La electroneutralidad se altera por los canales de potasio al reabsorber. Lo que genera es que se va para el plasma para cumplir el 25% de la reabsorción del potasio y se excreta potasio, el cual va a ser utilizado como carnada para las condiciones de reabsorción del contrasportador sodio-potasio 2 cloros, ¿cierto? Y eso, todo lo que va a generar es un lumen positivo. Y ese lumen positivo va a hacer que se reabsorban paracelularmente otros iones. Y el principal ion que se reabsorbe es el magnesio. Y como habíamos mencionado, ese lumen positivo se mantiene o se forma por dos condiciones: por la poca irrigación y por los sensores de calcio. Entonces, por la poca irrigación es que las nefronas justaglomerulares van a tener una mala irrigación en la médula. Eso va a generar hipoxia, que permite la producción suficiente de ATP para crear ese lumen positivo. Y los sensores del calcio, que están localizados en la membrana luminal, la membrana vasolateral, que aquí lo podemos ver, va pues cuando se activan, van a hacer dos cosas. Primero, activa a una proteína G alfa Q, que va a estimular la vía de la proteinquinasa C, que va a bloquear el sodio potasio, pues a bloquear el cotransportador sodio potasio 2 cloros. ¿Listo? El sodio potasio 2 cloros, perdón, y el ROMK, que aquí lo podemos ver. Entonces, esto sucede cuando hay un exceso de potasio con el objetivo de evitar poner el lumen más positivo y evitar la reabsorción paracelular de calcio. Es como una especie de seguro. Y la segunda acción que hace es activar a una proteína C, G sub I, la cual va a generar dos cosas. Primero, va a apagar la enilatociclasa, lo cual tumba el AMP cíclico. Y segundo, va a prender a la fosfolipasa A2 para producir ácido araquidónico y que este sea catabolizado por la enzima P450 o las COX, pues, en 20-HETE, pues HETE, que apaga también al cotransportador sodio-potasio 2 cloros y el ROMK. Pero el ácido araquidónico por sí solo puede apagar el canal de potasio de la membrana vasolateral, pues sí, el potasio de la membrana vasolateral y el ROMK del lumen, haciendo que las células se vayan despolarizando y por eso estorbe la salida del cloro, bloqueando indirectamente el cotransportador sodio-potasio 2 cloros al acumular cloro en el LIC, y eso mismo lo hacen los diuréticos de asa. Ahora, cuando hablamos del túbulo contorneado distal, hay que entender lo siguiente. En la membrana vasolateral
tener una bomba sodio-potasio TPasa y un intercambiador calcio-3 sodios. Y en la membrana luminal va a tener un contrasportador sodio-cloro, el ROMK y el canal TRPV5 y TRPV6, que reabsorbe calcio, y el canal TRPM6 que reabsorbe magnesio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La bomba sodio-potasio TPasa tumba el sodio intracelular y eso hace que los cotransportadores de sodio-cloro y de calcio 3 sodios compitan para restablecer la concentración de sodio intracelular. Normalmente las tiacidas inhiben el cotransportador sodio-cloro, beneficiando así al cotransportador calcio 3 sodios, pero con el problema en que como cae el calcio intracelular, eso va a hacer competir a los TRP, en donde normalmente gana el TRP B5B6, estableciendo la concentración de potasio intracelular, y por eso el uso de tiacidas va a producir un exceso de potasio extracelular o una hipercalcemia. Listo. ¿Qué más hay que entender? Ahora llegamos al nefrón distal. El nefrón distal, para poder regular el potasio, tiene factores luminales y factores peritubulares. Factores luminales, hablémonos como la orina. Y factores peritubulares, hablémonos como las hormonas o las cosas que están en la sangre o en el intersticio. ¿Listo? Entonces, en factores luminales es que va a haber 5 factores que son importantes. Está el flujo de líquido, la dinámica del sodio, el estado ácido-base, los aniones y la inhibición de secreción de potasio. Y los factores peritubulares es la aldosterona, el estado ácido-base, el sistema ADH vasopresina C y el sistema electroneutral de sodio. Cuando hablamos de factores luminales, específicamente del flujo de líquidos, que mayor flujo, mayor excreción de potasio. Eso tiene una relación directa. Cuando hablamos de la dinámica del sodio, es que a mayor concentración de sodio en la orina, mayor excreción de potasio. Cuando hablamos del estado ácido base, es que a una menor concentración de cloro extracelular va a generar una disminución del potasio extracelular con una disminución de los hidrogeniones extracelularmente. Con respecto a los aniones, el aumento de bicarbonato va a generar que caiga el potasio extracelular con el cloro extracelular y con los hidrogeniones extracelulares para mejor, y eso lo que genera es que sirve para corregir la hipovolemia. Y ya la inhibición de la secreción del potasio es que el exceso de potasio, el exceso de cloro y el exceso de calcio y los medicamentos ahorradores de potasio van a colaborar con el bloqueo de potasio. ¿Eso qué quiere decir? Todos estos factores luminales van a trabajar con una relación directa, es decir, a mayor cosa va a generar mayor excreción de tal cosa, es decir, potasio, o va a ser inversa, como por ejemplo, a mayor bicarbonato va a tumbar la excreción de, de potasio, de cloro y de H+. A eso se refiere cuando dice directa o inversa. Ahora, hay que entender lo siguiente. En el nefrón distal existen dos tipos de células. Está la principal y la intercalada alfa. Entonces, en la membrana vasolateral de la célula principal del nefrón distal se encuentra una bomba sodio-potasio TPasa, y en la membrana luminal se encuentra un ENaC, el cual es bloqueado por el amiloride, un ROMK que el triamtirene lo bloquea, y un MAXI-K que es un canal de potasio dependiente de calcio. También va a haber un contransportador de potasio y cloro y una bomba sodio-potasio ATPasa. Esa bomba sodio-potasio ATPasa va a ser alterada porque el espironolactona bloquea el receptor intracelular de aldosterona, y eso hace que la célula principal no funcione, es decir, que no excrete potasio, pero si se reabsorba, pero si se reabsorbe causará una hipercalemia. Ambos medicamentos, tanto el triamtirene como el amiloride, son medicamentos ahorradores de potasio, pero los demás diuréticos son botadores de potasio porque inducen una hipocalemia.
en el otro lado va a estar la célula intercalada alfa del nefrón distal, el cual en su membrana vasolateral va a tener un cotransportador de bicarbonato cloro y en su membrana lateral, pues membrana luminal perdón, va a tener una TPasa que bota potasio y un cotransportador de potasio H+. Ahora, ¿se acuerdan cuando decíamos que teníamos factores luminales y factores peritubulares? Que dentro de factores luminales estaba lo que sería el flujo, que lo del aumento de sodio, que lo del cloro, que lo del bicarbonato. Vamos a repasar aquí de forma más detenida eso. ¿Listo? Y que también están los factores peritubulares, que era la aldosterona, el estado ácido base, la DHC, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver esta primera imagen del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La célula principal tiene un cilio que detecta el movimiento del flujo que va a tener la futura orina. ¿Eso qué quiere decir? A mayor flujo, el cilio sí se va a doblar, por lo que va a prender canales de conductancia de calcio llamados PKD1 y PKD2, lo que va a permitir la entrada de calcio y activar el maxi-K, y eso va a generar una excreción o va a generar un aumento en la excreción de potasio. Y este fenómeno también se da al revés, se da al revés. Es decir, a menos flujo, el cilio no se va a doblar, no va a prender los canales de conductancia de calcio, conocidos como PKD1 y PKD2. Eso no va a permitir la entrada de calcio y eso no va a activar el maxi-K y eso va a tumbar la excreción de potasio. Por eso habíamos dicho, a mayor flujo, a mayor excreción de potasio, es decir, tiene una relación directa. Ahora, hablando de la dinámica del sodio, la segunda imagen, es que en la luz, si hay un exceso de sodio, el ENAC se va a activar y va a chuparse prácticamente todo el sodio secundario al efecto de la bomba sodio potasio ATPasa, que acordémonos que esta va a disminuir el sodio intracelular. Como resultado de que el ENAC se lleve todo el sodio, va a generar despolarización de la célula y eso hace que salga potasio por medio del ROMK. Entonces, a mayor sodio luminal, mayor excreción de potasio y viceversa. ¿Eso qué quiere decir? A menor sodio no se activa el ENAC, ya que hay algún problema, no sé si con la bomba sobre potasio ATPasa o simplemente que intracelularmente el sodio no está tan caído, eso no va a activar el ROMK y eso no va a hacer que el potasio se excrete. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la dinámica del potasio genera una relación directamente proporcional. ¿Listo? Ahora, el estado ácido-base. Cuando se reabsorbe sodio por medio de los ENAC de forma electrogénica, al despolarizar las células, genera un lumen negativo. Ese lumen negativo puede hacer tres cosas. Primero, excretar potasio. Segundo, reabsorber paracelularmente el cloro, el cual es el único anión que se reabsorbe pasiva y electrogénicamente, ya que es capaz de pasar por ese gap que hay entre las células, algo que los demás aniones no son capaces de hacer, y secretar hidrogeniones. Esto lo hace la célula intercalada alfa al gastar un ATP que la bomba luminal de protones. Sin embargo, la caída del cloro extracelular permite secretar potasio y sodio, concluyendo que si hay una hipocloremia, va a generar una hipocalemia extracelular con una alcalosis y viceversa. Es decir, con una hipercloremia va a generar una hipercalemia con una acidosis extracelular. ¿Listo? Ya cuando hablamos de los aniones, que lo que sucede es lo siguiente, es que cuando hay vómito, se aumenta la concentración del bicarbonato extracelularmente, ya que con el vómito se expulsa ácido clorhídrico y se genera bicarbonato en el riñón, o bueno, se genera bicarbonato, perdón, la cual no se regula bien en el túbulo proximal, pero sí en el nefrón distal, ya que se produce un lumen negativo, permitiendo la despolarización de la célula, que eso va a generar una entrada de sodio extracelular, generando una expulsión de potasio por el ROMK, por lo que habíamos mencionado anteriormente, la reabsorción de cloro paracelularmente y expulsión del hidrógeno luminalmente. Y todo eso lo hace para que la célula intercalada beta no alcalinice más la orina con bicarbonato como medio de protección. ¿Cuáles son los otros factores luminales?
el aumento del potasio, el aumento del cloro y el aumento del calcio. Entonces, si se aumenta si se aumenta, perdón, el potasio, es decir, en una hipercalemia, se aumenta la fuerza química y cae la fuerza eléctrica, que es lo contrario al gradiente electroquímico normal. Y esa diferencia evita la salida de potasio al número renal. Listo. Con el cloro, cuando hay una hipercloremia, se reabsorbe paracelularmente, eso lo sabemos ya todos, que es el único anión que se puede meter por los gases, ya que los otros aniones no pueden. Listo. Esto hace que se forme un lumen positivo y ese lumen positivo bloquea la excreción de potasio y H+. Todo eso va a generar que cuando hay una, eh, pues se reabsorbe paracelularmente el, el cloro, perdón, va a generar una hipercalemia con una acidosis. Ya. Y finalmente, el aumento del calcio va a activar al sensor de calcio llamado CARS-PES y el CARS va a apagar el ENaC y el RONCA. Ese mismo efecto tienen los medicamentos ahorradores del potasio, como habíamos mencionado, que era el amiloride y el tramtirene. Ahora, ya pasamos los factores luminales, ahora vamos con los peritulares. ¿Listo? Como habíamos mencionado, dentro de los factores peritulares está la aldosterona, el estado ácido-base, la ADH vasopresina y el sistema de reabsorción electroneutral del sodio. Ahora, vamos a hablar de la aldosterona. Bueno, entonces, lo que sucede es que al aumentar la excreción de potasio luminal a expensas, pues o sea, lo que produce la aldosterona es aumentar la excreción de potasio, como aparece aquí, en esta imagen. Y eso va a generar un aumento de volemia, y eso sucede si hay, primero que, si hay una hipercalemia y si hay un aumento de angiotensina 2. ¿Eso qué quiere decir? Que los reguladores o los que promueven que la aldosterona funcione son la hipercalemia y la angiotensina 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro del nefrón distal? Que hay una imagen que esta, pues, parece complicado, pero la vamos a desglosar. ¿Listo? La vamos a desglosar como en 4 partes. Entonces, la aldosterona tiene 4 grandes efectos sobre el nefrón distal. Todo esto con el objetivo de excretar potasio luminal. Por eso es que yo les decía que no era tan pues que era complicado poner en una sola diapositiva las 3 hormonas que actúan en el riñón para la excreción de potasio, porque la aldosterona tiene muchas cosas, que aquí les vamos a ver. Entonces, primero, la aldosterona va a estimular a la bomba sodio potasio ATPasa de la membrana vasolateral. Eso lo que sucede es que tumba el sodio intracelularmente y como resultado, el ENaC trata de compensarlo al entrar sodio de la orina. Y eso va a generar despolarización de la célula y como resultado, el ROMK se va a activar y bota potasio. Uno, ya botamos el potasio en este lado. Dos, eso va a generar que se aumente la producción de los ENaC en la membrana vasolateral. Entonces, si se aumenta la producción de los ENaC, entonces puede hacer que la bomba sodio potasio ATPasa funcione, tumbe el sodio y el ENaC despolarice más la célula y bote más potasio. Ya. Pero para hacer pues para que se genere ese aumento de ENaC, lo que hace es que lo va a hacer de 2 formas. La aldosterona lo va a hacer de 2 formas. Primero, va a estimular al SGK1, velo aquí, que va a inhibir el NET422, haciendo que sea imposible para el NET422 reconocer el dominio, que aquí se puede ver, PPY, PPXY, perdón, de los ENaC, y esto evita que los ENaC sean endocitados. Entonces, si los ENaC no son endocitados, porque el SGK1 va a inhibir al NET422, que es como el marcador del dominio pues, de los ENaC. Entonces va a haber más ENaC en la membrana. Y lo segundo es que modifica los ENaC a partir de los a partir, perdón, de las enzimas CAP1 y CAP3, las cuales van a quitar aminoácidos de los ENaC para que el ENaC pueda permitir, pues para que sea más permeable al sodio. Es decir, eso es un canal, el ENaC es un canal. Entonces lo que va a hacer es que va a abrir más el canal para que entre más sodio. Entonces ya sabemos, la aldosterona va a hacer que se aumenten los ENaC en la membrana luminal. Esto lo hace al quitar el que reconoce los dominios del ENaC pues, de la célula, y eso hace que no se endociten o que sea perforado más en la mitad para que entre más sodio.
y eso va a hacer que se aumente la concentración de los ENaC y que los ENaC funcionen mucho mejor. Ahora, esa es la segunda función de la aldosterona. Lo tercero que hace es que aumenta la permeabilidad de los ROMK, probablemente por la misma función, porque los perfora mucho más. Y lo último es que en las células intercaladas alfa solo se activa la ATPasa de hidrogeniones y no el intercambiador eh, potasio H+, porque eso promovería la entrada de potasio extracelular. ¿Eso qué quiere decir? Que en la intercalada alfa solo va a prender la ATPasa de H+, no más. Y listo. Ahora, como hemos visto, la aldosterona tiene muchas, pero que muchas funciones, pero también va a tener otras. Listo. Va a poder manejar la volemia sin alterar el potasio o manejar el potasio sin alterar la volemia. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí podemos ver cuatro gráficas. En una que dice volemia sin alterar el potasio y volemia sin alterar el potasio. Pues, o sea, que se complementan. Es una continuación. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar de que se maneja la volemia sin alterar el potasio, esto va a generar, esto va a ser, pues esto se va a generar por aldosterona, pero irremediablemente tiene que manejar la reabsorción de sodio y esto se hace en el túbulo distal. Algunas células tienen en la membrana luminal un cotransportador sodio-cloro, que es donde atacan las tiacidas, y un ROMK, mientras que en la membrana vasolateral tienen receptores de angiotensina, que son los AT1. Entonces, en el caso de una hipovolemia, el efecto cambia si está en el túbulo contorneado proximal o si está en el nefrón distal. Si está en el túbulo contorneado proximal, cuando hay una hipovolemia, se activa el receptor de angiotensina, este se va a pegar a la T1 y este receptor va a activar las quinasas sin lisina o las WNK o las W quinasas, pues las WN quinasas 4 al fosforilarlas. Eso va a prender al SPAC, perdón, el cual fosforilado activa el cotransportador sodio-cloro, el cual va a aumentar la reabsorción de sodio y de cloro sin afectar el potasio. Entonces ahí llegamos a lo mismo. Absorbemos líquido, pero no tocamos el potasio y mejoramos la volemia. Adicionalmente, la aldosterona en estos casos activa al SGK1, que lo habíamos mencionado anteriormente, que junto con la angiotensina 2 hacen un estímulo poderoso con el objetivo de fosforidar a la W1, a la WN quinasa 4. Sin embargo, la WN quinasa 4 no se fosforila, se apaga con la L, pues si esta no se apaga, pues si esta no se fosforila, se va a apagar irremediablemente con la con la LWNK1, que también va a apagar el ROMK, evitando así las pérdidas urinarias de potasio. En el caso del nefrón distal, al tener un aumento de la aldosterona, se potencian los ENaC. Entonces, como habíamos mencionado, o se aumenta la concentración en la membrana luminal de los ENaC, o se perfora mucho más. Entonces, uno creería que al sacrificar el potasio por los dos efectos de la aldosterona que tiene, pues sería para excretar potasio, que son los potenciadores pues que se hace para potenciar el ROMK y potenciar la bomba de potasio TPasa. Pero como también está presente el LWNK1 y su efecto es superior a la aldosterona, frena la excreción de potasio y así evita que se dañe el sistema de alteración de la volemia, pues de manejar la volemia sin alterar el potasio. Ahora, si vamos a manejar el potasio sin alterar la volemia, esto sucede cuando hay una hipercalemia, que no es tan grave. Si son muy graves, ahí sí se va a sacrificar la volemia. ¿Listo? En este caso, el efecto cambia si está dependiendo del túbulo contorneado proximal, distal, perdón, o en el nefrón distal. Entonces, en el túbulo contorneado distal, cuando cae la angiotensina es porque hay una hipercalemia y esa va a generar una vasodilatación de la arteria aferente. Entonces, claro, va a suceder todo lo contrario. La WN quinasa 4 no se activa y como resultado el SPAC no se prende y no estimula el cotransportador sodio-cloro. Al mismo tiempo, como la WN quinasa 4 no se fosforiló, inhibe el cotransportador sodio-cloro y eso hace que la
LWNK1 no necesite funcionar, por lo cual es apagada por el SWNK1, el cual activa al ROMK. En el caso del nefrón distal, al tener un exceso de aldosterona se potencian los ENaC, y como no tiene nadie que los frene, los efectos de la aldosterona, pues van a potenciar también al ROMK y la bomba sodio-potasio TPasa. Adicionalmente, el SWNK1 también está presente, por lo cual ayuda a la activación del ROMK. Vamos a hablar también del estado de ácido-base. Entonces, acordémonos, acidosis, aumento de potasio extracelular. Alcalosis, disminución del potasio extracelular. Ya. Entonces, dependiendo del estado ácido-base, se altera el potasio. Puede ser en un momento agudo o en un momento crónico. Entonces, en un momento agudo, perdón, la alcalemia en la célula principal estimula la bomba sodio-potasio TPasa, haciendo que primero tumbe el potasio intracelular y eso active los ENaC para que chupen potasio. Por ende, va a despolarizar a la célula. Segundo, la hipercalemia, pues la hipercalemia intracelular, el exceso de potasio intracelular, perdón, va a activar a los ROMK para que orinen potasio. Mientras que la acidosis en la célula principal va a apagar tanto la bomba sodio-potasio TPasa como los ROMK, haciendo que se aumente el sodio intracelular y caiga el potasio intracelular. Entonces, claro, en una acidosis metabólica va a generar hipocaliuria con tendencia a la hipercalemia. En el estado crónico, pues en la alteración crónica, se espera a que la volemia caiga por el vómito y eso va a generar un aumento de bicarbonato y eso lleva a que se produzca un lumen negativo, teniendo como consecuencia a que se orine potasio por los ROMK para que se excrete hidrogeniones por la TPasa de protones y se reabsorba cloro paracelularmente. En resumen, la caída de la volemia produce hipocalemia con alcalosis e hiper, perdón, pues con alcalosis e hipocloremia. Ya cuando hablamos de la AEH vasopresina, hay que entender que esto pues es manejado por la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Listo? Entonces, tanto la ADH alta o baja tiene que permitir la excreción de potasio y que ésta no sea alterada. Entonces, cuando se aumenta la osmolaridad plasmática efectiva, que sucede normalmente en una hipernatremia, se activa el sistema CISET-CADH para formar orina concentrada y no botar líquido, y eso va a disparar la ADH. El aumento de la ADH va a tener dos efectos en el nefrón distal. Primero, que se caiga el flujo de orina, pero vuelve el lumen negativo, así que permite que se excrete potasio suficiente, pues que bote el potasio suficiente y que se genere una hipocalemia si se excreta potasio sin alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Se aumenta la permeabilidad del agua al insertar aquaporinas 2 en la membrana luminal. Eso hace que se reabsorba más agua y deje el lumen con menos flujo. Entonces, claro, si nos acordamos, menos flujo, menos excreción de potasio, más flujo, más excreción de potasio. En el otro caso es que si se estimulan los ENaC, se van a chupar todo el sodio luminal y eso vuelve el lumen negativo. Y eso hace que los ROMK sí excreten el potasio porque se acumuló en las células, compensando así la falta de flujo en la orina concentrada. Ahora, en el caso de la osmolaridad plasmática efectiva caída, que sucede en una hiponatremia, se va a bloquear el sistema no sed no ADH para formar orina diluida y botar líquido y eso va a tumbar la ADH. Eso va a tener dos efectos en el nefrón distal. Primero, cae la permeabilidad del agua y eso va a hacer que no se peguen aquaporinas 2 en la membrana lateral, la membrana luminal, perdón. Y eso hace que se reabsorba menos agua y deje el lumen con mucho más flujo. Entonces, a mayor flujo, mayor excreción de potasio. Lo segundo que hace es que no estimulan los ENaC. Como los ENaC no son estimulados, no chupan el sodio
y no vuelven al lumen positivo, y eso hace que los ROMK no excreten potasio, ya que no necesitan compensar el exceso de flujo de la orina diluida. Vamos a hablar finalmente, antes de entrar a la síntesis de aldosterona y cortisol, cómo es el sistema de reabsorción electroneutral del sodio. Vamos a hablar, pues, cómo es la estructura de la célula intercalada beta. Lo que sucede es que en la membrana luminal existe un cotransportador de sodio 2 bicarbonatos 3 cloros, conocidos como NDCBE, el cual reabsorbe un sodio y 2 bicarbonatos y excreta un cloro, con un intercambiador de 2 cloros y 2 bicarbonatos, conocidos como pendrinas, el cual reabsorbe 2 cloros y excreta 2 bicarbonatos reabsorbidos por el anterior cotransportador. La pendrina es sensible a las tiacidas y no a los ahorradores de potasio como en el resto del nefrón distal. Entonces, todo esto va a permitir que se haga un sistema de reabsorción electroneutral de sodio sin las necesidades de otros transportadores. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? El sistema electroneutral del sodio lo que busca es que siempre se restablezcan los niveles de sal intracelular. Sal sería sodio y cloro, lo que hace, y pues esto lo hace más que todo el NDBCE y la pendrina. Lo que sucede es que la pendrina reabsorbe 2 cloros y para hacerlo deben excretar 2 bicarbonatos, los cuales van a ser reabsorbidos, permitiendo la reabsorción de sodio y demás cloro por el NDCB. Entonces, eso lo que hace es que mantiene la concentración de sal constante a expensas de usar el gradiente de bicarbonato de fuente de energía sin la necesidad de gastar ATP. Sin embargo, este sistema se regula cuando hay presencia de alcalosis urinaria y con exceso de bicarbonato. Entonces, esto lo que hace es que bloquea la pendrina y subsecuentemente va a inhibir al otro canal. Ya sabemos que es el NTCBE, por lo que un vómito que da alcalosis va a generar un aumento de bicarbonato, va a bloquear este sistema y obliga al riñón a usar el sistema no electroneutral de sodio, que es con el ROMK. Como resultado, cuando se produce una alcalosis por un vómito, se genera un lumen negativo al reabsorber sodio y para mantener la electroneutralidad se excreta potasio. ¿Eso qué quiere decir? En un vómito que genera alcalosis se va a excretar potasio, pero igual eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, vamos a hablar sobre la síntesis de aldosterona y cortisol. Es muy importante saber esto porque la aldosterona y cortisol son muy análogos, son muy parecidos estructuralmente y cumplen muchas funciones. Y de hecho, cuando dejemos de hablar de fisiología, vamos a entender de que se van a relacionar mucho con la presencia de la hipercalemia y con la hipocalemia. Bueno, ahora, si cogemos un riñón, en la parte de arriba vamos a encontrar las adrenales o la glándula suprarrenal, la cual si cortamos, vamos a ver que tiene dos partes. La zona glomerulosa, perdón, donde se van a sintetizar los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona, y está la zona fascicular, donde se sintetizan los glucocorticoides, principalmente el cortisol. Sé que realmente tiene tres zonas, porque también está la zona reticular, que es la parte de las hormonas sexuales, pero no nos interesa en este caso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todas estas hormonas que vamos a hablar en estos momentos se basan en el colesterol. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esa grasita que siempre uno dice que es mala, necesitamos de ella para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El colesterol va a ser catabolizado por una colesterol esterasa con el fin de formar colesterol libre y que éste se meta a la mitocondria para poder empezar la síntesis de hormonas de la adrenal. Pero para poder ingresarlo al espacio intermembranoso de la mitocondria de esas células adrenales, se necesita la proteína PBR, la cual actúa como un ligando para activar un canal aniónico llamado porina. Cuando el colesterol libre unido a la PBR entra para empezar con la síntesis hormonal, necesita de una influencia hormonal para iniciar con la creación de estas hormonas. Y esa influencia hormonal la hace la STAR, que es muy importante en la hipercalemia. Ya vamos a ver por qué. Dependiendo si se forma la aldosterona o el cortisol, cambian las vías metabólicas debido a que el colesterol se convierte en pregnenolona. Perdón. Debido a que
que el colesterol se convierte en pregnenolona, ya que pasa de tener 27 carbonos a tener 21 carbonos. Luego, esa pregnenolona se convierte en progesterona por acción de la enzima 3-beta deshidrogenasa, la cual va a estar presente en las tres zonas del adrenal. ¿Listo? O sea, lo único que es igual en todas. Ya el resto va a cambiar la concentración o la presencia de algunas enzimas y eso me va a producir ya sea aldosterona o cortisol o testosterona. ¿Listo? Entonces lo importante es que entender que tanto el cortisol como la aldosterona químicamente son muy parecidos, como ya hemos mencionado anteriormente. Y por eso pueden funcionar igual, porque ambos compiten por los receptores mineralocorticoides o los que son para la aldosterona de la célula principal del nefrón distal. Y si necesita alguna de las dos hormonas, la que no se necesita se puede convertir en la hormona necesitada. Es decir, si se necesita más aldosterona, el cortisol se convierte en aldosterona. Y si se necesita más cortisol, la aldosterona se convierte en cortisol, porque son químicamente muy iguales. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos a hablar de la síntesis per se de la aldosterona, esta sucede en la zona glomerulosa. Entonces, vamos a coger la progesterona que por la acción de la 21-beta hidroxilasa, a esa progesterona se le van a quitar dos carbonos, que va a tener, pasa de tener 21 carbonos a tener 19 carbonos. Y esto la convierte en los derivados androstanos, que son precursores de las hormonas sexuales. Y si se le quita un carbono adicional, se convierte en derivados de los esteroides estranos o corticoesterona, que es un precursor del cortisol y testosterona. ¿Listo? Gracias a la acción de la 11-beta hidroxilasa y finalmente por la ayuda de la aldosterona sintetasa, esa corticoesterona se convierte en aldosterona. Eso es lo que hay que saber de aldosterona con respecto a la síntesis de ella. Ahora, cuando hablamos del cortisol, acordémonos que es en la zona fasciculata. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Coge la progesterona y va a ser catabolizada por la 17-alfa hidroxilasa, que solamente se va a encontrar en la zona fasciculata y la zona reticularis. Es decir, que el siguiente paso metabólico se va a presentar únicamente cuando se va a producir colesterol y cuando se va a producir testosterona. Entonces, esa progesterona se convierte en 17-hidroxipregnenolona, que luego, por la acción nuevamente de la 21-beta hidroxilasa, esa 17-hidroxipregnenolona se convierte en óxido de oxicortisol, o como muchas veces aparece en las gráficas, como DEA. Listo. Y esto sucede al agregarle un hidroxilo al carbono 21. Y finalmente, ese DEA se convierte en cortisol por la acción de la 11-beta hidroxilasa. El cortisol se va a degradar en corticoesterona, que es el metabolito inactivo del cortisol, y acordémonos que la corticoesterona también se encuentra en una de las fases para la producción de aldosterona. Entonces, si queremos inactivar la aldosterona y el cortisol, se convierte en corticoesterona y ya. Todo esto sucede gracias a la acción de la 11-beta hidroxilasa. Y esto sucede cuando se necesita disminuir la competencia del receptor mineralocorticoide para que la aldosterona actúe principalmente. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí por el momento.